de septiembre son preocupantes en lo que tiene que ver con la canasta básica, la pobreza, lo que necesita una familia para no caer en la pobreza, que cada vez hay más que van pasando de esa línea, lamentablemente. Eso se venía viendo el año pasado y se acentuó con la pandemia. Sí, totalmente. Y de hecho Alberto Fernández el mes pasado había manifestado que si no se hubiesen dado determinadas ayudas, como el IFE, por ejemplo, Claro. este número sería todavía aún peor. Y son los datos del mes de septiembre Sí. que dicen que la canasta básica es la que mide el índice de pobreza. Aumentó 3,8 con respecto al mes anterior, al mes de agosto. Claro, fíjate, hay un dato que tenés que tener muy en cuenta. Está por arriba de la inflación. Un punto. La inflación, claro, un punto. Había sido 2,7, 2,8. Sí, más o menos. 2,8, exactamente. Y no había pasado en los últimos 2 meses de 3. Pero la canasta básica, que justamente define lo que tiene que ver, bueno, su palabra lo dice, lo más básico para no caer en la pobreza. Eso que no podés evitar comprar. Lo otro podés ser opcional o no, o podés consumir un rubro o no. Por ejemplo, turismo, sí o no, indumentaria, sí o no. Pero lo básico es, por ejemplo, alimentos. Sí, totalmente. Y realmente el incremento es importante. Este número también impacta. Muy fuerte, ¿eh? 47.216 pesos. Una familia necesita para no ser pobre. Sí, en este caso lo que tenemos que decir es que los argentinos que tenemos que trabajar, si tenemos un grupo familiar de 4 personas, las 2 personas mayores, porque si no, Dani, con un solo sueldo prácticamente, no sé si o no llegás o estás al límite. Claro. De este número de 47.216, con lo cual hoy ya no se ve una familia que uno, no sé, por ejemplo, la mamá se queda en casa o el papá cuidando a los chicos mientras el otro sale a trabajar. Hoy lamentablemente tienen que salir a la calle los dos. 2 ingresos. Y bueno, vos fíjate, la indigencia también tuvo una canasta básica centrada en los alimentos con un aumento en septiembre parecido, del 3,4%. Ya de lo básico es lo más básico, porque si no Esto es podés lo comprar... mínimo indispensable para Exacto. poder subsistir. Si no puedes comprar esto, ya caes en la indigencia, ya vas más abajo de la pobreza. Y el incremento es grande. Y el número también es alto, Es nada, porque Dani. está cerca de 20.000 pesos. Es decir, ¿cuál es la traducción que podés hacer teniendo en cuenta el salario mínimo? Si vos vivís del salario mínimo, sos casi indigente o Claro. indigente. Sí. Indigente, ¿de qué podemos hablar? De aquellas personas que lamentablemente o viven en la calle o que viven en una casa muy precaria, a duras penas entre 3 y 4 Sí, sí. paredes, porque si no pasarías a ser pobre. Exacto. Y mirá, este es el número que justamente tenemos del mes pasado y que lo arrojó el INDEC, básicamente. El 40,9% de los argentinos son pobres y cada vez son más. Y el hecho de la pandemia, vos lo decías al principio de este tema, Dani, acrecentó mucho más este número. Casi la mitad del país es pobre, ¿no? Fíjate, cerquita de las 20 millones de personas están en situación de pobreza. Ojo, hay muchos que no están acá en esos casi 20 millones, pero superan por muy poco. No cambia tanto la diferencia. Hay que establecer un número, entonces el número te lo ponen en 47.000 y pico, pero si ganás 50.000 en el ingreso familiar, Es lo no mismo. estás ahí, no entras en la estadística, pero tampoco estás mucho mejor. No, y estamos hablando de personas que tienen casa propia, porque dentro de esto no estamos hablando de las personas que Claro. alquilan, eso es importante. O no sé, o tienen una prepaga, no eso, pero ni se habla, ni se piensa. No, es básicamente Acá es alimentos. una casa con alimentos. Y el índice de pobreza, con respecto al primer semestre de este año, está alcanzando el 10,5%, que son casi 5 millones de argentinos en nuestro país que hoy por hoy son indigentes, que ni siquiera tienen lo básico para poder vivir. Claro, y por supuesto esto tiende a empeorar teniendo en cuenta que mes a mes se va corriendo en un porcentaje cada vez mayor, y que ahora tiene este fenómeno por arriba de la inflación. Es decir, de un mes al otro eso aumenta por arriba del promedio de la inflación y eso es aún más